estoy aquí conversando con David Tuesta, Alonso Segura y Carlos Paredes sobre la situación de la economía, el marco macroeconómico multianual y el presupuesto del próximo año. David, la presión política por dictar normas populistas que generan gastos permanentes contra ingresos variables ha cobrado carta libre ante la pasividad del MEF. En tal contexto, no debería sorprender que se asuman los mejores escenarios y se elabore presupuestos inerciales movidos por la denominada inclusión social. ¿El presupuesto participativo es una ayuda o es un problema? ¿Pesa más la técnica o la política clientelista al momento de elaborarlo? Un presupuesto inclusivo magisterial, ¿no? Porque es el que creo que el que más ha ganado, digamos, pedazo de la torta dentro de todo influencia, ¿no? Además compartido dentro del Congreso, ¿no? Efectivamente, la dinámica del déficit ha venido siendo llevado claramente por la inercia y empujado por la economía política, ¿no? Esto sin duda, ¿no? Y gran parte de esto se ha plasmado por un lado, en un fuerte crecimiento del gasto corriente, como ya lo hemos estado comentando. Creo que el gobierno perulibrista, incluido Castillo, incluimos a Boluarte, se ha mantenido, pero bien marcados no es que antes de repente han tenido ellos la iniciativa directa de incrementarlo, pero sí han dejado el espacio y con poca lucha para que esto se dispare, como lo comentaba, en casi 50% en poco tiempo. El otro tema es, evidentemente, el clientelismo también en la inversión pública, ¿no? De hecho, no se les debería, por ejemplo, darle más dinero a los gobiernos locales hasta que acaben, ¿no? Pero el punto es que ese es un incentivo o un desincentivo difícil de poner sobre la mesa porque es donde está su negocio, me parece a mí, ¿no? Su negocio está en no concluir las obras. Eso es evidente y claro cuando tú ves las estadísticas, ¿no? Obras que no se construyen, quieren meter un montón, cada vez ves que el presupuesto se atomiza, se hace más pequeño y cada vez el ratio de inconclusividad, si se puede decir la palabra, de la obra, de las obras en el Perú, las estadísticas se van incrementando de manera acelerada, ¿no? Entonces, ese clientelismo, ¿no?, te afecta tanto en lo que significa la calidad de tu gasto más productivo, ¿no? Y por otro lado te eleva ese gasto que no va colegido con la mejora que puede haber experimentado el funcionario público, ¿no? De hecho, algo que llama poderosamente la atención, hablando justamente de los salarios que se pagan en el sector público, estos no han parado de crecer desde el periodo pospandemia, ¿no? En cambio, el salario privado se ha mantenido en niveles, recién está empezando a tener números positivos, ¿no? Yo no diría, ¿acaso el sector público tiene mayor productividad que el privado para presentar esos niveles de crecimiento? Hablo de salarios formales dentro del sector privado, ¿no? Entonces, ¿cómo romper eso? Esa es, creo, la gran pregunta, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar dónde está todos nuestros problemas fiscales, de crecimiento, etcétera, es en el deterioro acelerado que hemos experimentado en la política en la última década, ¿no? Y claramente con una mayor pendiente en estos últimos 5 años, ¿no? Carlos, de los más de 257.000 millones de soles que conformarían el presupuesto del próximo año, 36%, o sea, unos 94.000 millones, se destinarían a gastos de personal, un aumento de 12% en relación con los recursos asignados este año. Por otra parte, se gasta cada vez más en las funciones de salud y educación, se podría decir que estérilmente porque la calidad del servicio y sus resultados decaen. ¿Qué nos puedes decir sobre estas cifras y sus implicancias? Bueno, lo hemos conversado un poco antes, esto es muy preocupante porque aumentar el gasto corriente, en particular los salarios, generas un gasto permanente. Las planillas son inflexibles a la baja. Tú aumentas ahora el sueldo de los profesores, es muy difícil que se los vayas a bajar el siguiente año. Entonces, pusiste un nuevo piso al gasto de planillas. Entonces, estás poniendo un problema para varios años. La segunda parte de la pregunta tiene que ver con la calidad del gasto. O sea, ¿cuánto de esa mejora en salarios de profesores, de trabajadores de la salud, se traduce en mejoras en el servicio y en la cobertura de los servicios de salud y educación? Desgraciadamente, las cifras agregadas indican que no hay una mejora importante que guarde relación con el incremento tan grande que se ha producido en los últimos años, y no me refiero solamente a los últimos 3 o 5 años, en materia de salud y educación. Esto tiene que ver con
con la meritocracia. ¿Cómo hago yo aumentos salariales? ¿Reflejan mejoras en la productividad? ¿Reflejan mejoras en la capacitación? Y eso es lo que no se ve. Simplemente son aumentos generales que llevan a que esté aumentando a gente que no nos ayuda a mejorar el servicio a nuestra población. ¿Cuál es la principal preocupación del Consejo Fiscal en este momento? Sí, yo creo que es nuestra preocupación por un relajamiento del comportamiento de las autoridades, en general de todas las autoridades del Estado en materia de política fiscal, ¿no? Lo que hemos estado viendo ha sido incumplimientos sistemáticos de reglas fiscales, que al final son importantes porque eso es lo que miran los inversionistas extranjeros, los clasificadores de riesgo, etcétera, ¿no? Uno. Dos, se ha perdido disciplina en términos de aprobación de normas a nivel ejecutivo y sobre todo el Congreso que pueden tener impacto fiscal y en muchos casos tienen impactos fiscales enormes y permanentes, ¿no? Y tres, que inclusive dentro de los planes ejecutivos se anuncian grandes planes faraónicos como infraestructura que no están adecuadamente costeados. Entonces lo que estamos viendo como Consejo Fiscal, más allá del presupuesto inicial de apertura de este año, que no es el mismo con el que se va a cerrar el modificado y una serie de cosas, se está generando un embalse de gastos, una presión de gastos al futuro que no vamos a poder pagar. Y entonces las consecuencias de esta muy poca prudencia fiscal no la estamos viendo ahora, la vamos a comenzar a ver en el futuro, cuando ya sea muy tarde. Entonces, por eso las alertas del Consejo Fiscal han sido, ojo, hay que contener esto, hay que volver a encauzarlo en línea con lo que fue, digamos, la responsabilidad de credibilidad que siempre tuvo, por lo menos los últimos 2 o 3 décadas, el Perú, ¿no? Entonces, es alertar sobre esto, y un ejemplo es lo que ha ocurrido esta semana de la aprobación de una ley, que solo una ley te puede costar casi 5.000 millones de soles anuales, generando además todo tipo de inequidades al interior del sector público y con el resto de los peruanos, ¿no? Eso no debería ocurrir en un país grado de inversión como el Perú y que se precia de ser un país que es, digamos, macroeconómicamente estable, ¿no? Porque si seguimos en esta ruta, gradualmente vamos a dejar de serlo y cuando nos demos cuenta ya va a ser muy tarde para rectificar el rumbo, ¿no? Creo que sobre todo en este último gobierno, lo impensable, lo más irresponsable se ha hecho y cada vez se ha ido superando en el tiempo, ¿no? O sea, este tema, por ejemplo, de esta pensión aprobada en segunda votación para el magisterio se suma al tema del Foncomún, se suman en general a un conjunto de iniciativas que se ha tenido en todo ámbito de este Congreso que es imparable y me preocupa hacia futuro, ¿no? O sea, yo creo que así como hablamos de la inercia del gasto y la rigidez que estamos generando, hemos generado también una dinámica imparable en la irresponsabilidad política que no sé si en el 2026 eso vaya a cambiar, ¿no? O se puede acentuar. Los malos comportamientos, ¿no? Si no hay una institución que los pueda controlar, cosa que no hay en el país, difícilmente se van a dar la vuelta, ¿no? Son, digamos, dinámicas no lineales, claramente, ¿no? El otro tema que me preocupa al respecto es, en la misma línea que gran parte de la solución o la perspectiva de un mejor crecimiento, de una mejor dinámica fiscal, por ejemplo, va a depender de que se planteen propuestas, ¿no?, de crecimiento realmente, reformas, ¿no?, que permitan justamente dar espacio para tener una mejor recaudación, para, digamos, también que esa mayor productividad llegue al sector público y hay una mejor efectividad en cuanto al gasto del mismo. Tampoco veo que que hay mucha dinámica política se vaya a solucionar. Entonces, yo lamentablemente estoy bastante pesimista. Es cierto que cuando y a veces queremos consolarnos comparándonos con la Alianza del Pacífico, ¿no? Nuestro déficit está de maravilla. Anda a ver, a veces cuando escuchan las noticias de Colombia parecen increíbles, hablando de déficit, de objetivos de déficit fiscal del 6% del PBI, o sea, pero queremos llegar a eso, o sea, o perdió el grado de inversión. deuda, ¿no? Y Claro, perdió y pierde el grado de inversión. Y por tanto, lo que me preocupa al final, ya también, es que se vaya a dar un mal ajuste, ¿no? Ya estamos viendo el tema de que están jugando ahora con las cifras hacia futuro, conteniendo el gasto. Pero al final, ese dibujo que han hecho de contención del gasto, al final lo que puede estar ocultando, ya en términos de la dinámica política, es que termine haciéndose un mal ajuste y pésimo en la parte tributaria, ¿no? Eso es lo que yo siempre recuerdo lo que pasó en Colombia en el 2017 cuando subieron el IVA, el IGB en 3 puntos de golpe. No sé si alguna cosa así nos espera en el periodo 2026, a partir de 2026, ¿no? Simplemente para no
terminar preocupando a los televidentes, que puedan dormir tranquilos. Tenemos una posición fiscal, como han dicho mis dos colegas, envidiable. Tenemos que cuidar lo que hemos logrado, siempre insisto en eso, lo que hemos logrado es maravilloso. Hay un desorden en este momento, y a mí lo que más me preocupa, además de esta inflexibilidad del incremento del gasto corriente, es la calidad del gasto. Y para hablar de calidad del gasto, tenemos que hablar de la gestión pública. Y es difícil mejorar la gestión pública si no hay transparencia. Y me preocupa, de las cosas que he escuchado esta noche, la aparente falta de transparencia en las metas de gasto público, ¿no? De repente se cumplen hasta antes del 28 de julio, pero he dejado, como ya dijeron, un embalse que va a explotar o en el segundo semestre del próximo año, difícil, pero sí seguramente en el 2026. Entonces, creo que hay que hacer un llamado a mayor transparencia. Muchísimas gracias a los tres. Creo que ha sido muy ilustrativo conversar con ustedes. Buenas noches.